Gracias, presidenta. Lo primero, agradecer la comparecencia del consejero y todo su equipo. Una vez más, quiero poner de manifiesto que los presupuestos llegan tarde, que hay al menos, hay una obligación de 3 normas autonómicas que reiteradamente, año tras año, este Gobierno incumple. Nos presenta un presupuesto para la consejería, señor Calvo, de 294 millones de euros, que, como decía al principio en mi intervención, usted vende como un proyecto de presupuestos donde todo crece y no hay excusa para decir que no, pero la verdad es que luego todo al cocer resulta que mengua. Las palabras se manipulan, pero los datos, por mucho que se empeñen ustedes en hacerlo, son muy difíciles de maquillar, de manipular y de cambiar. Fíjese que, a pesar de estar ante los presupuestos más altos de la historia, la realidad es que su consejería, comparando los diferentes programas que gestionaría en el 2024, pasa de 307 a 294 millones de euros, es decir, una reducción del 4,38%. Su consejería, además, supone solo un 5% del presupuesto general. Esta es la importancia que desde su Gobierno se da a esta consejería. Pero lo más grave no es la reducción de 13 millones en su consejería ni que solo suponga un 5% del presupuesto general, sino que lo más grave es que, con la necesidad urgente que existe en la mejora de las infraestructuras en Asturias, la realidad es que la Dirección General de Infraestructuras, dependiente de su consejería, para el presupuesto 2024 incrementa el gasto, repito, el gasto de personal y bienes corrientes en 6 millones y reduce las inversiones en 16 millones de euros. Esa es la realidad. Claro que también entiendo que se reduzcan las inversiones debido a la baja ejecución de las mismas en años anteriores, pero a menos inversiones, más gastos, señor consejero. Antes no me fue claro, se lo vuelvo a preguntar. Mire, los presupuestos que ustedes presentan, sin duda ninguna, no nos llevan a la década del cambio, porque para que se produzca un cambio no se puede hacer siempre lo mismo. Y estos presupuestos son continuistas, incrementalistas en el gasto y, sobre todo, muy poco realistas, porque vemos cómo año tras año no se cumple la ejecución de las inversiones, lo que pone de manifiesto su nula capacidad de gestión, por mucho, repito, que quieran ustedes maquillar o manipular los datos. Y es que ni con un organigrama cumplen con lo que prometen ni con lo que presupuestan, como ocurre realmente con el programa plurianual del suroccidente, un programa que usted en su día vendió como la solución y que en 5 años estarían las carreteras del suroccidente mantenidas, y en vista de todas las ejecuciones que hay en estas carreteras, ya acumulamos 2 años más de retraso. ¿Por qué? Pues por falta de gestión y de voluntad política, que es el gran problema de este Gobierno. Son muy buenos ustedes vendiendo humo, pero nefastos gestionando. Cuando el humo se disipa y vemos la realidad, nos llevamos una decepción. Y es mejor que prometan menos y hagan más que prometer mucho y hacer nada, porque no se pueden crear falsas expectativas, señor Calvo. Mucho anuncio de inversiones, pero la verdad es que seguimos sin unas carreteras o una red de cercanías dignas del siglo XXI. Una futura inversión que supera los 66 millones para actuaciones en carreteras y que en el año 2023 solo fueron capaces de ejecutar 26 millones. Por tanto, ¿en base a qué cálculo realizan ustedes los presupuestos? Porque parece que juegan como al típico juego de pongo aquí una partida, quito aquí, para que luego me cuadre, porque realmente no tienen en cuenta la capacidad de gestión, que es nula, ni qué ejecuciones pueden llevar a cabo. Por tanto, no deja de ser, además, curiosa la poca importancia que su Gobierno da a esta partida de carreteras, cuando el programa destinado a las mismas apenas alcanza el 1,6% del total del presupuesto, aunque usted declaró la semana pasada que pondrían especial interés en las carreteras. En infraestructuras portuarias presentan unas inversiones de casi 7 millones, pero solamente ejecutan 3. Y así pasan los años y Asturias sigue con las mismas demandas pendientes: el plan de cercanías, el soterramiento del Langreo, el vial de Jove, las carreteras del suroccidente, el impulso del corredor del Atlántico. Lo que les compete a ustedes son incapaces de ponerlo en marcha, y lo que le compete a su jefe en Madrid, pues son ustedes incapaces de reivindicarlo. Así que no esperamos nada diferente de este presupuesto, señor Calvo, que no hayamos visto ya en años anteriores. Y porque
Y además, o sea, es que lo lamentamos porque, y muchísimo, que los presupuestos sean estos por todo por los asturianos, que son al final los que padecen los grandes problemas, que siguen escuchando anuncios, promesas durante toda la legislatura, promesas sobre todo antes de las campañas, pero luego, desgraciadamente, solo se quedan pues en eso, ¿no? En anuncios y en promesas, y siguen esperando los vecinos a que todas las obras, a que todas las ejecuciones se lleven a cabo. Muchas gracias.